La escritura fue firmada ayer, dijo Raquel, sosteniendo las llaves en alto como si fueran un trofeo. Esta casa es mía ahora. Su voz atravesó la sala con esa seguridad que solo tienen quienes creen que ya ganaron. Mi hijo Eduardo estaba a su lado, con una cinta métrica en las manos, midiendo el espacio donde colocarían sus muebles nuevos. Muebles para mi casa. Para la casa que yo compré con mis propias manos en 1997, cuando vendí el rancho de mis padres y empecé de cero en esta ciudad que no conocía. Pero ellos no sabían eso. O fingían no saberlo. Raquel caminaba por la sala como si estuviera estrenando zapatos en una tienda cara. Tocaba las paredes, las cortinas, movía los marcos de las fotos con 2 dedos, como si le molestara el polvo de mi vida. Aquí va a ir el sofá gris que vi en la tienda, decía. Y allá, una lámpara de pie moderna. Esto tiene que cambiar todo, Eduardo, esto parece de los años 80. Me miró de reojo, con esa sonrisa fina que usaba cuando quería herirme sin levantar la voz. Usted ya debería ir empacando sus cosas, Ofelia. El lunes vienen los de la mudanza. Le buscaremos algo pequeño, no se preocupe. Algo acorde a su edad. Eduardo no dijo nada. Solo midió. Solo asintió. Solo evitó mis ojos. Mi hijo, el niño que cargué en brazos por estas mismas escaleras cuando tenía fiebre, el que lloró en mi regazo cuando murió su padre, ahora sostenía una cinta métrica y medía el espacio donde yo ya no cabía. Tragué saliva. No iba a llorar delante de ella. No le daría ese gusto. Raquel sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Para el diseñador de interiores, explicó. Queremos que esto quede impecable. Una casa así merece una renovación completa. Se detuvo frente a la ventana grande, la que da al parque, la que yo limpiaba cada sábado desde hace 28 años. Aquí voy a poner plantas grandes, dijo. De esas que se ven en las revistas. Y tal vez cambiar las ventanas. Estas ya están muy viejas. Sentí un nudo en la garganta, pero no me moví de mi silla. Estaba sentada en el sillón donde mi esposo leía el periódico cada mañana, donde mi hija Cristina hacía sus tareas antes de irse a estudiar al extranjero, donde yo cosía, donde lloraba, donde rezaba. Raquel quería borrarlo todo. Quería convertir mi historia en una foto de catálogo. Eduardo enrolló la cinta métrica y se acercó a su esposa. ¿Crees que deberíamos cambiar el piso también?, preguntó. Raquel asintió. Obvio. Este piso de madera está rayado. Vamos a poner porcelanato blanco. Moderno. Limpio. Me quedé mirando las rayas del piso. Cada una tenía una historia. Aquella era de cuando Eduardo arrastró su bicicleta nueva. Aquella otra, de cuando se cayó la olla con el guiso de Navidad. Raquel quería cubrir mis recuerdos con porcelanato blanco. ¿Y tú, Ofelia, tienes familiares con quien quedarte?, preguntó Raquel sin mirarme. Porque realmente no queremos que esto sea incómodo para nadie. Eduardo y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una familia joven. Necesitamos privacidad. Familia joven. Como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su decoración moderna. Como si 65 años me convirtieran en invisible. En prescindible. Eduardo finalmente me miró. Mamá, esto es lo mejor. La casa es muy grande para ti sola. Siempre te quejas de las escaleras. Y Raquel tiene razón, necesitamos nuestro espacio. Además, ya está todo arreglado. La escritura está firmada. Es legal. Su voz sonaba ensayada. Como si hubiera repetido esas palabras frente al espejo hasta que sonaran convincentes. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía esa forma de parpadear cuando mentía. Ese temblor casi invisible en su mandíbula. Raquel volvió a caminar por la sala, marcando con cinta adhesiva los lugares donde irían los muebles. Hablaba sola, o tal vez hablaba con Eduardo, no lo sé. Yo dejé de escucharla. Mis ojos se fijaron en la repisa donde guardaba las fotos. Mi boda. El primer día de Eduardo en la escuela. Cristina graduándose. Mi esposo y yo frente al rancho, el día que lo vendimos. Todas esas fotos iban a terminar en una caja. En un cuarto pequeño de algún lugar que Raquel considerara apropiado para mí. Entonces sonó el timbre. Un sonido largo, insistente. Raquel frunció el ceño. ¿Quién es ahora?, murmuró con fastidio.
Eduardo fue hacia la puerta. Yo no me moví. Solo esperé. Algo dentro de mí, algo pequeño pero firme, me decía que ese timbre no era casualidad. Que algo estaba por cambiar. No sabía qué. Pero lo sentía. Como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta. Eduardo abrió la puerta y vi al señor Mauricio, el síndico del edificio. Alto, con su portafolio de cuero bajo el brazo, con esa seriedad que siempre tuvo. «Buenas tardes», dijo con voz firme. «Busco a la señora Raquel de Salazar». Raquel se acercó, todavía con el teléfono en la mano, con esa sonrisa que usaba para impresionar. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo con el edificio?» Mauricio entró sin sonreír. Sacó una carpeta de su portafolio. «Tengo que informarle algo urgente, señora. Sobre la propiedad». Raquel rió. Un sonido agudo, nervioso. «Creo que hay un error, señor. Yo compré esta propiedad. Tengo la escritura. Todo está en orden». Mauricio abrió la carpeta y sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesa de centro, esa mesa que yo había barnizado 3 veces en 28 años. «Esa es precisamente la razón de mi visita», dijo. «La escritura que usted tiene es fraudulenta». El silencio fue inmediato. Rotundo. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. La cinta métrica de Raquel cayó al suelo con un golpe seco. Eduardo se quedó paralizado junto a la puerta. Mauricio me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. «Respeto. Señora Ofelia», continuó, «usted es la dueña legítima de esta propiedad desde 1997. Tengo aquí todos los documentos que lo prueban. Escritura original, pagos de impuestos, servicios a su nombre. Todo». Raquel palideció. «Eso es imposible», susurró. «Yo pagué. Yo firmé. Tengo papeles». Mauricio negó con la cabeza. «Usted fue víctima de una estafa, señora. La persona que le vendió esta casa no tenía ningún derecho sobre ella. Ya presentamos la denuncia ante las autoridades. Pero la dueña legal, sin ninguna duda, es la señora Ofelia Morales». Miré a mi hijo. Sus ojos estaban llenos de algo que no logré descifrar. Miedo, culpa, confusión. Raquel dejó caer su teléfono. Sus manos temblaban. «Pero nosotros pagamos $120,000, gritó. $120,000. No puede ser una estafa». Mauricio cerró su portafolio. «Lamento mucho su situación. Pero eso no cambia la realidad legal. Esta casa pertenece a la señora Ofelia. Y si necesitan más pruebas, la administración del edificio tiene todos los registros desde que ella compró el departamento hace 28 años. Me quedé sentada, quieta, mirando las llaves que Raquel todavía sostenía en su mano temblorosa. Llaves que no habría nada que le perteneciera. Llaves falsas. Como su sonrisa. Como sus promesas. Como ese mundo que había construido en mi sala en menos de una hora. Raquel dejó caer las llaves sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó en el silencio tenso de la sala. «Pero esto no tiene sentido», repitió, su voz ahora aguda, casi histérica. «Yo tengo documentos. Tengo pruebas. Firmé ante un notario». «Eduardo, di algo». Mi hijo se pasó la mano por el rostro. Parecía un hombre despertando de una pesadilla. «Mamá», susurró, «tú sabías. Tú sabías que esto pasaría». No respondí de inmediato. Mauricio me miraba, esperando. Raquel respiraba rápido, como si le faltara el aire. Eduardo estaba pálido, con las manos temblando. Yo solo me quedé ahí, en mi sillón, el mismo donde me senté la primera noche que llegué a esta casa. La primera noche después de vender el rancho. La primera noche sin mis padres, sin mi tierra, sin nada más que una escritura nueva y la esperanza de empezar otra vez. 1997. 28 años atrás. Recuerdo el olor a pintura fresca. Recuerdo las cajas apiladas en el pasillo. Recuerdo a mi esposo cargando a Eduardo, que tenía apenas 7 años, y diciéndole: «Mira, hijo, esta es nuestra casa. Tu mamá la compró con su propio esfuerzo. Nunca lo olvides». Eduardo había corrido por los cuartos vacíos, gritando de emoción. «Esta es mi casa», gritaba. «Mi casa».
Ahora ese mismo niño me miraba como si yo fuera una extraña. Mamá, repitió, más fuerte esta vez. Sabías que Raquel estaba siendo estafada y no dijiste nada. Levanté la vista. Lo miré directo a los ojos. Sabía, dije con calma, que nadie puede vender lo que no es suyo. Y esta casa es mía. Siempre lo fue. Raquel explotó. Usted lo sabía y nos dejó gastar $120,000. Usted es una vieja cruel. Una manipuladora. Eduardo, tu madre nos tendió una trampa. Mauricio levantó la mano, interrumpiéndola. Señora, contrólese. La señora Ofelia no tiene ninguna responsabilidad en su mal negocio. Usted no verificó la propiedad. No investigó. No consultó con la administración del edificio. Nosotros tenemos todos los registros. Si hubiera preguntado, le habríamos dicho la verdad desde el primer día. Eduardo se dejó caer en una silla. Tenía la cabeza entre las manos. Raquel empezó a caminar en círculos, como animal enjaulado. Esto es absurdo, decía. Absurdo. Voy a demandar. Voy a recuperar mi dinero. Alguien va a pagar por esto. Mauricio sacó otra hoja de su portafolio. Ya presentamos la denuncia ante el Ministerio Público, informó. La persona que les vendió esta propiedad usó documentos falsos. Es un delincuente conocido. Tiene al menos 6 casos similares. Ustedes son solo una víctima más. Raquel se dejó caer en el sofá. El sofá que ella quería reemplazar. El sofá donde mi esposo murió, 5 años atrás, mientras dormía una siesta. Yo estaba en la cocina preparando café. Cuando volví, ya no respiraba. Lo llamé. Lo sacudí. Lloré sobre su pecho hasta que llegaron los paramédicos. Ese sofá guardaba su forma, su olor, su ausencia. Y Raquel había planeado tirarlo como si fuera basura. Eduardo, dijo Raquel con voz rota, teníamos todo planeado. Íbamos a vivir aquí. Íbamos a formar nuestra familia aquí. Y tu madre lo sabía. Lo sabía y no dijo nada. Mi hijo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no nos detuviste? ¿Por qué dejaste que llegáramos hasta aquí? Me levanté del sillón. Lentamente. Mis rodillas crujieron. 65 años pesan. Caminé hacia la ventana, esa ventana donde Raquel quería poner plantas de revista. Miré hacia el parque. Los mismos árboles que veía cada mañana desde hace 28 años. Los mismos bancos donde Eduardo jugaba de niño. La misma fuente donde mi esposo me besó el día que nos mudamos. Porque necesitaba que vieras, Eduardo, dije sin voltearme. Necesitaba que vieras quién es la mujer con la que te casaste. Necesitaba que entendieras lo que me has hecho durante estos 3 años. El silencio detrás de mí era denso. Pesado. Me volteé. Los miré a ambos. 3 años, repetí. 3 años desde que se casaron. 3 años en los que me convertí en la sirvienta de mi propia casa. En el estorbo. En la vieja que molesta. Raquel abrió la boca para hablar, pero levanté mi mano. No, dije. Ahora habla la dueña de esta casa. La que pagó cada ladrillo. La que limpió cada rincón. La que lloró en cada cuarto. Mauricio dio un paso atrás, dándome espacio. Eduardo me miraba con los ojos muy abiertos, como si no me reconociera. Recuerdo el día que trajiste a Raquel a conocerme, continué. Llegó con un vestido verde, tacones altos, perfume caro. Me estrechó la mano como si tocara algo sucio. Recuerdo que preguntó por qué vivía yo todavía aquí. ¿Por qué no me había mudado a un asilo? Tú reíste, Eduardo. Dijiste que era una broma. Pero yo vi sus ojos. Y supe. Mamá, eso no es justo, empezó Eduardo. No es justo, grité. Lo que no es justo es que me hayas pedido que cocinara para tus cenas mientras Raquel presumía que ella había preparado todo. Lo que no es justo es que me hayas mandado a dormir temprano cuando venían sus amigos porque mi presencia los incomodaba. Lo que no es justo es que olvidaras mi cumpleaños 3 años seguidos, pero celebraras el de ella con mariachi y pastel de 3 pisos. Eduardo palideció. Raquel miraba al suelo. Mauricio revisaba sus documentos. Incómodo. Yo sentía el corazón latir en mis oídos.
28 años de silencio estaban rompiéndose. 28 años de tragar humillación, de fingir que no me dolía, de ser invisible en mi propia casa. Y hoy, continué, hoy llegaron con una escritura falsa. Con llaves que no abren nada. Con planes de borrarme. De convertir mi vida en decoración moderna. En porcelanato blanco. Me acerqué a la mesa donde Mauricio había dejado los documentos. Los toqué. Papel grueso. Oficial. Real. Esta casa la compré con el dinero del rancho de mis padres. Dije. $180,000. Todo lo que tenían. Todo lo que me dejaron. Lo vendí para venir a esta ciudad y darle una vida mejor a mi familia. A tu padre. A ti. A Cristina. Eduardo tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. No sabía que tú habías pagado la casa. Yo pensé. Raquel me dijo que papá la había comprado. Que tú solo vivías aquí porque papá te lo permitió. Miré a Raquel. Ella evitó mi mirada. Claro, dije. Claro que te dijo eso. Porque borrar a las mujeres es más fácil que respetarlas. Mauricio carraspeó. Señora Ofelia, necesito que firme estos documentos. Son para ratificar su propiedad ante las nuevas autoridades del edificio. Y para confirmar que usted nunca autorizó ninguna venta. Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Firmé. Mi mano no tembló. Ni una vez. Raquel se levantó del sofá como impulsada por un resorte. Esto no puede estar pasando, dijo. Su voz ahora era un chillido desesperado. Eduardo, haz algo. Llama a alguien. Llama al abogado. Esto tiene que ser ilegal. Tiene que haber algo que podamos hacer. Mi hijo sacó su teléfono con manos temblorosas, pero Mauricio negó con la cabeza. Pueden llamar a quien quieran, señora. Los hechos no van a cambiar. Esta propiedad está registrada a nombre de Ofelia Morales desde 1997. Tiene todos los pagos al día. Impuestos, servicios, mantenimiento, todo. No hay absolutamente nada que puedan hacer legalmente. Raquel me señaló con el dedo, acusadora. Usted sabía. Usted sabía desde el principio que ese hombre era un estafador. Y nos dejó firmar. Nos dejó pagar. Eso es complicidad. Eso es participación en fraude. La voy a demandar. La voy a hundir. Me crucé de brazos. Adelante, dije con calma. Demándame por ser dueña de mi propia casa. Demándame por no detener tu avaricia. Demándame por existir en el espacio que tú querías robarme. Eduardo dejó caer el teléfono. Mamá, ¿cómo puedes ser tan fría? Acabamos de perder $120,000. Estamos arruinados. Y tú estás ahí parada como si nada. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Algo que había estado agrietándose durante 3 años y finalmente se rompió. Fría. Repetí. Me llamas fría. Caminé hacia él, despacio. Eduardo dio un paso atrás. Fría, dije de nuevo, más fuerte. Fría es la mujer que te crió sola cuando tu padre murió. Fría es la que vendió las joyas de su madre para pagar tu universidad. Fría es la que trabajó doble turno en el hospital para que tú no tuvieras que pedir prestado. Fría es la que lloró sola en su cuarto para que tú no la vieras débil. Mi voz se quebró en la última palabra, pero no paré. Eduardo me miraba como si me viera por primera vez. Yo te di todo, continué. Todo. Y cuando te casaste con ella, cuando la trajiste a vivir aquí, yo acepté. Yo sonreí. Yo dije bienvenida. Porque pensé que mi hijo había elegido bien. Que había encontrado una compañera. Una familia. Pero lo que encontraste fue una mujer que solo veía esta casa. Solo veía lo que podía tomar. Eso no es cierto, gritó Raquel. Yo amo a Eduardo. Me casé con él por amor. No por su casa. No por su dinero. Me reí. Un sonido seco, sin humor. Entonces, ¿por qué, el mismo día que llegaste de la luna de miel, me preguntaste cuándo iba a mudarme? ¿Por qué sugeriste que buscara un asilo? ¿Por qué dijiste que una mujer de mi edad no debería vivir con una pareja joven? Raquel abrió la boca, pero no salieron palabras. Eduardo se sentó de nuevo. Parecía más pequeño. Más joven. Mamá, susurró,
Yo no sabía que Raquel te había dicho eso. Claro que no sabías, respondí. Porque nunca preguntaste. Nunca me preguntaste cómo estaba. Si me sentía cómoda. Si necesitaba algo. Solo asumiste que yo estaba bien. Que yo siempre estaría bien. Porque las madres siempre están bien, ¿verdad? Las madres no tienen sentimientos. No tienen dignidad. Solo están ahí, esperando ser útiles. Mauricio guardó sus documentos. Señora Ofelia, si me permite, voy a retirarme. Ya cumplí con mi deber de informarle la situación. Si necesita algo más, estaré en la administración. Y si ellos, señaló a Raquel y Eduardo, intentan causarle algún problema, no duden en llamarme. Tenemos seguridad en el edificio las 24 horas. Asentí. Gracias. Mauricio. Gracias por ser honesto. Por no mentirme. Por tratarme como lo que soy. La dueña de mi casa. Cuando la puerta se cerró detrás de Mauricio, el silencio regresó. Pero era diferente ahora. Era el silencio antes de una explosión. Raquel respiraba rápido, con los puños apretados. Eduardo tenía la cabeza gacha, mirando el piso que quería cambiar por porcelanato blanco. Yo estaba de pie frente a ellos, sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. Control. Justicia. Raquel fue la primera en hablar. Su voz era venenosa. Usted es una vieja amargada, dijo. Una mujer resentida que no soporta ver a su hijo feliz. Por eso hizo esto. Por eso nos tendió esta trampa. Porque no puede soportar que Eduardo me ama a mí más que a usted. Me acerqué a ella. Tan cerca que pude ver el rímel corrido bajo sus ojos. Trampa, dije despacio. Tú llamaste trampa al hecho de que yo sea dueña de mi casa. Tú llamaste trampa al hecho de que yo existía antes que tú. Que esta vida era mía antes de que tú llegaras con tus tacones y tu perfume y tus planes de borrarme. Eduardo se levantó, poniéndose entre nosotras. Mamá, por favor. Raquel, cálmate. Esto se salió de control. Tenemos que pensar con claridad. Tenemos que encontrar al hombre que nos estafó. Tenemos que recuperar nuestro dinero. Me reí de nuevo. Recuperar tu dinero, dije. Ese es tu único problema ahora, ¿verdad? No que humillaste a tu madre. No que intentaste robarle su casa. Solo que perdiste dinero. No es su casa, gritó Raquel. Es solo una casa. Solo paredes y ventanas. Pero nosotros somos su familia. Su hijo. Su sangre. Y usted eligió las paredes. Eligió los ladrillos. Eligió el orgullo. Sentí las lágrimas quemando mis ojos, pero no las dejé caer. No todavía. Yo no elegí nada, dije. Ustedes eligieron. Eligieron cuando decidieron que yo estorbaba. Cuando planearon echarme. Cuando midieron mi sala para sus muebles. Cuando hablaron de mí como si yo no estuviera presente. Como si yo no importara. Eduardo se pasó las manos por el pelo. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. No sabía que te sentías así. No sabía que Raquel te había tratado mal. Yo pensé que todo estaba bien. Que éramos una familia feliz. Una familia feliz, repetí. En una familia feliz, Eduardo, no se olvidan cumpleaños. No se excluye a la abuela de las fotos familiares. No se le dice a la madre que vaya a dormir temprano porque incomoda a las visitas. No se le pide que cocine y luego se lleva el crédito. No se planea robarle su hogar. Raquel se limpió las lágrimas con rabia. Yo nunca quise robarle nada. Solo queríamos nuestra propia casa. Nuestro propio espacio. Es normal. Es lo que hacen las parejas jóvenes. La miré fijamente. Si querían su propio espacio, pudieron comprarlo. Con su dinero. En otro lugar. Pero no. Quisieron este lugar. Mi lugar. Porque era más fácil. Porque pensaron que yo no diría nada. Que yo solo empaquetaría mis cosas y desaparecería como buena viejita obediente. En ese momento sonó el timbre de nuevo. Los tres nos quedamos helados. Eduardo fue a abrir. Era Isabel, mi vecina del piso de arriba. Llevaba una bandeja cubierta con papel aluminio. Ofelia, llamé antes pero no contestaste. Te traje tamales.
Sé que hoy es un día difícil para ti. Miró a Raquel y a Eduardo. Ah, tienen visitas. Disculpen. No, Isabel, pasa, dije. Ellos ya se iban. Isabel entró, dejó la bandeja en la cocina. Se quedó mirando la escena. La cinta métrica en el suelo. Los documentos sobre la mesa. Las lágrimas de Raquel. La palidez de Eduardo. Isabel tenía 70 años. Había vivido en el edificio desde que se construyó. Lo sabía todo. Lo veía todo. Ofelia, preguntó con suavidad, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Asentí. Sí. Isabel. Pasó algo. Pasó la verdad. Isabel miró a Raquel con dureza. Ah, entiendo. Ya les dijeron que la escritura era falsa, ¿verdad? Raquel y Eduardo la miraron sorprendidos. ¿Usted sabía?, preguntó Eduardo. Isabel asintió. Todo el edificio lo sabía, muchacho. Mauricio nos avisó hace 2 semanas que alguien estaba intentando vender propiedades que no le pertenecían. Tu madre nos dijo que no dijéramos nada, que quería ver hasta dónde llegaban ustedes. Y ahora ya vimos. Eduardo me miró con incredulidad. Tú le dijiste a los vecinos que no hablaran. Tú organizaste todo esto. Organizar, dije, es una palabra muy grande. Yo solo no detuve tu caída. La diferencia es importante. Isabel dejó su bolso sobre la mesa de la cocina y se cruzó de brazos. Ofelia no organizó nada, dijo con voz firme. Ella solo se protegió. Cuando Mauricio nos contó que había un estafador vendiendo propiedades falsas en el edificio, tu madre nos pidió que si alguien preguntaba por ella o por este departamento, dijéramos la verdad. Nada más. La verdad. Raquel la señaló con el dedo tembloroso. Pero nadie nos dijo nada. Nadie nos advirtió. Isabel la miró con frialdad. Porque nadie les preguntó, señora. Ustedes nunca vinieron a la administración. Nunca verificaron con el síndico. Nunca tocaron una puerta para confirmar quién era el verdadero dueño. Solo le creyeron a un extraño y pagaron $120,000 sin investigar nada. Eduardo se dejó caer en una silla. Puso la cabeza entre las manos. $120,000, murmuró. Todos mis ahorros. Todo. Isabel chasqueó la lengua. Pues debiste preguntar primero, muchacho. Yo conozco a tu madre desde que llegó a este edificio. 28 años. La vi llegar con sus cajas, viuda y con 2 hijos pequeños. La vi trabajar turnos dobles en el hospital. La vi llorar cuando murió tu padre. La vi criarte. Y ahora vienes con esta mujer y quieren echarla de su propia casa. ¿Qué clase de hijo hace eso? Raquel se puso de pie. Ya basta. No vamos a quedarnos aquí a ser juzgados por una vieja chismosa. Eduardo, vámonos. Vamos a hablar con un abogado. Esto no va a quedar así. Isabel se rió. Vayan con 1000 abogados si quieren. Los documentos de Ofelia son legales. Los de ustedes son basura. Fin de la historia. Raquel tomó su bolso con furia y caminó hacia la puerta. Eduardo se levantó lentamente, mirándome. Mamá, susurró, necesito tiempo para procesar esto. Para entender. No sé qué decirte ahora. No tienes que decir nada, respondí. Ya dijiste todo con tus acciones. Con tu silencio. Con tu complicidad. Eduardo abrió la boca como si fuera a responder, pero Raquel lo jaló del brazo. Vámonos, ordenó. Ya perdimos suficiente tiempo aquí. Salieron. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que quedó era diferente. Ya no tenso. Solo vacío. Isabel me abrazó. Ay, Ofelia. Lo siento mucho. Sé que es tu hijo. Sé que te duele. Apoyé mi cabeza en su hombro. Isabel olía a canela y jabón de lavanda. Olía a bondad. A verdad. Me duele, admití. Me duele tanto. Pero no podía seguir dejando que me pisotearan. No podía seguir siendo invisible en mi propia casa. Isabel me apretó más fuerte. Hiciste lo correcto. A veces el amor también es poner límites. También es decir basta. Nos sentamos en el sofá. Isabel sirvió café de mi cafetera, la que yo había comprado en 1998.
2 tazas. Sin azúcar para mí. Con 2 cucharadas para ella. 28 años de vecindad te enseñan esas cosas. Ofelia, dijo después de un largo silencio, ¿qué vas a hacer ahora? Me encogí de hombros. No lo sé. Solo sé que esta casa es mía. Que no voy a irme. Que no voy a dejar que me quiten lo que es mío. Isabel asintió. Bien. Porque esta casa tiene tu historia en cada rincón. Y nadie tiene derecho a borrarla. Bebimos nuestro café en silencio. Podía escuchar el reloj de la pared. Ese reloj que mi esposo había colgado el primer día. Que había marcado cada segundo de nuestras vidas aquí. Cada alegría. Cada dolor. Cada momento. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Era Elvira, la abogada de la administración del edificio. Señora Ofelia, necesito que venga a mi oficina. Hay documentos que debe firmar. Y hay algo más que necesita saber. Llegué a las 10 de la mañana. Elvira tenía su despacho lleno de archivos. Me senté frente a su escritorio. Ella empujó una carpeta hacia mí. Señora Ofelia, investigamos más sobre el caso de su nuera. El hombre que les vendió la escritura falsa se llama Leonardo Vargas. Tiene antecedentes. Ha estafado al menos a 15 familias en los últimos 2 años. Siempre el mismo método. Falsifica escrituras de propiedades que están ocupadas por personas mayores. Les dice a compradores ingenuos que los dueños originales están por mudarse o que ya murieron. Sentí un escalofrío. Entonces Raquel no es la única víctima. Elvira negó con la cabeza. No. Pero su caso es diferente porque usted está aquí. Está viva. Tiene todos sus documentos en orden. En los otros casos, algunas propiedades realmente pertenecían a personas fallecidas y las familias no tenían papeles claros. Hubo litigios largos. Desalojos. Fue terrible. Abrí la carpeta. Había fotos de Leonardo Vargas. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, sonrisa amable. El tipo de persona en quien confiarías. Elvira continuó. La policía ya tiene una orden de aprehensión. Pero él huyó. Probablemente esté fuera del país. El dinero que su nuera pagó probablemente ya no existe. Fue transferido a cuentas en el extranjero. Perdido. Cerré la carpeta. Entonces Raquel perdió todo. Elvira asintió. Me temo que sí. Y legalmente, usted no tiene ninguna responsabilidad. No estaba obligada a advertirles. No participó en el fraude. Su única culpa, si se le puede llamar así, fue no detener algo que no era su responsabilidad detener. Salí de la oficina de Elvira con un peso en el pecho. $120,000. Todos los ahorros de mi hijo. Perdidos. Por avaricia. Por imprudencia. Por querer algo que no les pertenecía. Pero también por mi silencio. Por mi decisión de no advertirles. De dejar que cayeran. Caminé por el parque frente al edificio. Los mismos árboles. Los mismos bancos. Me senté donde solía sentarme con mi esposo. Cerré los ojos. Hice lo correcto. Me pregunté en voz alta. Una parte de mí decía que sí. Otra parte susurraba dudas. Esa noche, mientras preparaba la cena, encontré algo. Estaba guardando unos platos cuando vi una caja en el fondo del armario. Una caja de madera que no había abierto en años. La bajé con cuidado. Adentro había cartas. Cartas de mi esposo. Las había escrito durante los meses antes de morir. Cuando sabía que el cáncer lo estaba venciendo. Cuando sabía que me dejaría sola. Tomé una al azar. Estaba fechada 3 meses antes de su muerte. Mi querida Ofelia, decía la carta con su letra inclinada. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte. Perdóname por no poder acompañarte más. Pero necesito que sepas algo importante. Esta casa es tu fortaleza. La compraste tú. La pagaste tú. Con el dinero de tus padres. Con tu sacrificio. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Nunca permitas que te la quiten. Y si algún día nuestros hijos olvidan lo que hiciste por ellos, recuérdales. No con rabia, sino con verdad. La verdad siempre prevalece, mi amor. Siempre. Las lágrimas cayeron sobre el papel.
manchando la tinta vieja. Mi esposo lo sabía. Sabía que algún día yo necesitaría recordar. Necesitaría tener fuerzas. Seguí leyendo. Ofelia, continuaba la carta, sé que eres fuerte. Más fuerte de lo que tú misma crees. Criaste a nuestros hijos prácticamente sola mientras yo estaba enfermo. Trabajaste hasta el agotamiento. Nunca te quejaste. Esa fortaleza no te abandona cuando muero. Sigue ahí. Úsala. Protégete. Porque la gente olvida. Incluso los hijos olvidan. No por maldad, sino por distracción. Por egoísmo. Por la vida misma. Tu trabajo es recordarles quién eres. No con palabras dulces, sino con límites claros. Doblé la carta con cuidado. Mi esposo me había dejado más que recuerdos. Me había dejado permiso. Permiso para ser fuerte. Para defenderme. Para no desaparecer. Abrí otra carta. Esta era más corta. Ofelia, si alguien intenta quitarte la casa, lucha. No importa quién sea. No importa si es familia. La casa no es solo ladrillos. Es tu dignidad. Es tu historia. Es la prueba de que exististe. De que trabajaste. De que amaste. No la entregues. Nunca. Guardé las cartas de nuevo en la caja. Las coloqué en mi mesita de noche. Donde pudiera verlas cada mañana. Cada noche. Donde me recordaran por qué había hecho lo que hice. Por qué había dejado que Eduardo y Raquel cayeran en la trampa. No por crueldad, sino por necesidad, por supervivencia, por justicia. Al día siguiente, Eduardo apareció solo. Tocó el timbre al mediodía. Abrí la puerta y lo encontré demacrado. Ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. Mamá, dijo con voz ronca, ¿puedo pasar? A un lado. No voy a quedarme mucho. Solo necesito hablar contigo. Lo dejé entrar. No ofrecí café. No ofrecí asiento. Solo esperé de pie en medio de la sala. Eduardo caminó hasta la ventana. La misma ventana donde Raquel había planeado poner sus plantas de revista. Raquel se fue, dijo sin mirarme. Se fue a casa de su madre. Dice que no puede verme ahora. Que necesita espacio. Que todo esto es mi culpa por no verificar la propiedad. Por confiar en el vendedor. Por no preguntarte a ti. Esperé. No dije nada. Eduardo se volvió hacia mí. Tenías razón, mamá. En todo. Raquel solo quería la casa. Nunca te respetó. Y yo fui un cobarde. Un idiota. Un mal hijo. Se le quebró la voz. Eduardo se dejó caer en el sofá. El mismo sofá donde su padre había muerto. Donde yo había llorado. Donde habíamos sido familia antes de que Raquel llegara a redecorarlo todo. Perdí todo, mamá, susurró. Todo. $120,000. Mis ahorros. Mi matrimonio. Tu respeto. Todo. Me quedé de pie, con los brazos cruzados. No perdiste mi respeto, Eduardo. Lo entregaste. Hay una diferencia. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Tenía la mirada de un niño perdido. Del niño que había sido. Del niño que yo había criado sola después de que su padre enfermó. Mamá, no sé cómo pasó todo esto, dijo. No sé en qué momento dejé de verte. De escucharte. Raquel tenía una forma de hablar, de convencerme. Decía que tú eras anticuada. Que no entendías cómo funcionaban las relaciones modernas. Que las suegras debían darle espacio a las parejas jóvenes. Y yo le creí. Dios, le creí todo. Me senté frente a él, pero mantuve distancia. Las relaciones modernas, repetí. Es así como llaman ahora al irrespeto. A la ingratitud. A olvidar de dónde vienes y quién te crió. Eduardo se pasó las manos por el rostro. Yo me acuerdo, mamá. Me acuerdo de todo. De cómo trabajabas doble turno en el hospital. De cómo llegabas tan cansada que apenas podías caminar, pero igual preparabas la cena. De cómo vendiste las joyas de la abuela para pagar mi universidad. De cómo lloraste cuando me gradué. Me acuerdo de todo. Pero Raquel tenía esta forma de hacer que todo eso pareciera.
Insignificante. Como si fuera tu obligación. Como si no tuvieras que agradecerte por hacer lo que las madres hacen. Lo que las madres hacen, dije lentamente. Las madres no tienen obligación de sacrificarlo todo, Eduardo. Eso fue mi decisión. Mi amor. Mi elección. Pero el amor tiene que ser recíproco. Tiene que haber respeto. Y tú dejaste que ella me tratara como sirvienta. Como estorbo. Como algo que había que remover. Eduardo asintió, con la cabeza gacha. Lo sé y me odio por eso. Cada vez que Raquel te hablaba mal, yo sabía que estaba mal. Pero no dije nada. Porque quería paz. Porque quería que mi matrimonio funcionara. Porque fui un cobarde. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar el tráfico en la calle. El ladrido lejano de un perro. El tic-tac del reloj que el padre de Eduardo había colgado hace tantos años. Eduardo, dije finalmente, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No de cortesía. De verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste conmigo y solo hablamos? Como solíamos hacer antes. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, mamá. No me acuerdo. Y eso me mata. Levanté la mano, tocando la repisa donde estaban las fotos familiares. La foto de mi boda. La de Eduardo de bebé. La de Cristina en su graduación. La de todos juntos, antes de que el cáncer llegara. Antes de que la muerte nos visitara. Antes de que Raquel existiera en nuestras vidas. Esta casa tiene memoria, Eduardo, dije. Cada rincón. Cada pared. Y yo también tengo memoria. No puedo olvidar cómo me trataron. Cómo planearon echarme. Cómo midieron mi sala para sus muebles mientras yo estaba sentada ahí, invisible. Eduardo se levantó y caminó hacia mí. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Nunca quise hacerte sentir invisible. Solo estaba ciego. Estaba siendo un idiota enamorado que no veía más allá de lo que su esposa le decía. Lo detuve con un gesto. El amor no te hace ciego, Eduardo. El amor te hace ver mejor. Lo que tú tenías no era amor. Era obsesión. Era miedo a quedarte solo. Era debilidad. Sus hombros se sacudieron. Comenzó a llorar. Un llanto profundo, desde el pecho. Como cuando era niño y se caía. Como cuando su padre murió y lloró en mis brazos durante horas. Mamá, perdóname, rogó entre sollozos. Por favor. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo recuperar tu confianza. Pero haré lo que sea. Lo que me pidas. Solo no me des la espalda. No me abandones. Sentí mi propio corazón quebrarse. Porque por más enojada que estuviera, por más herida, seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el bebé que había cargado. El niño que había protegido. El hombre que había criado sola. Pero también sabía que el perdón no podía venir fácil. Que si lo perdonaba ahora, sin consecuencias, sin aprendizaje, solo le estaría enseñando que podía lastimarme y regresar cuando le convenía. Eduardo, dije con voz firme, necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito procesar todo lo que pasó. No puedes venir aquí, llorar, y esperar que todo vuelva a ser como antes. Porque no va a ser como antes. Nunca. Algo se rompió. Y las cosas rotas no vuelven a ser iguales aunque las pegues. Eduardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Lo entiendo, susurró. Lo entiendo. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que me arrepiento. Que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes. Caminó hacia la puerta, despacio, como si cada paso le doliera. Antes de salir, se volteó una última vez. Mamá, la casa está llena de tus recuerdos. De papá. De nosotros. Raquel tenía razón en algo. No es solo una casa. Es tu vida. Y yo traté de quitártela. No sé si algún día podrás perdonarme por eso. Se fue. La puerta se cerró suavemente. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeada de silencio y memoria. Caminé hasta mi cuarto. Abrí el cajón de la mesita de noche. Saqué la caja con las cartas de mi esposo.
Leí una tras otra. Todas decían lo mismo de formas diferentes. Sé fuerte. Protégete. No te dejes borrar. Eres más de lo que ellos ven. Eres todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. En cómo había llegado a este punto. En cómo mi propia familia había intentado desplazarme. En cómo había tenido que defenderme de mi propio hijo. Pensé en Cristina, mi hija, que vivía en Europa, que llamaba una vez al mes, que enviaba postales, que tenía su propia vida. Cristina no sabía nada de esto. Y me alegraba, porque Cristina siempre me había respetado, siempre me había valorado, siempre me había visto. A las 3 de la mañana, me levanté, fui a la cocina, preparé té de manzanilla, me senté junto a la ventana. La ciudad estaba dormida. Las luces parpadeaban a lo lejos. Pensé en todas las noches que había pasado así, sola, despierta, pensando, preocupándome, planeando, sobreviviendo. 65 años, toda una vida. Y todavía tenía que luchar por mi lugar en el mundo. Al día siguiente, llamé a Elvira, la abogada. Necesito cambiar mi testamento, le dije. Necesito asegurarme de que esta casa esté protegida, de que nadie pueda quitármela, de que cuando yo muera, vaya a quien yo decida, no a quien asuma que le corresponde. Elvira me citó esa misma tarde. Nos sentamos en su oficina. Ella sacó formularios, documentos legales. Señora Ofelia, me preguntó, ¿tiene claro a quién quiere dejarle la propiedad? Asentí. A mi hija Cristina. Y si ella no la quiere, que se venda y el dinero se done a un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Elvira levantó las cejas. Es una decisión fuerte, dijo. ¿Estás segura? Completamente segura, respondí. Mi hijo tuvo su oportunidad. Tuvo años de oportunidades. Y eligió a una mujer que solo veía esta casa como botín. Eligió el silencio sobre mi dignidad. Ahora yo elijo. Firmé los documentos. Cada página, cada línea, con mano firme, sin dudas. Elvira los guardó en un sobremanila. Quedó registrado, dijo. Nadie puede cambiar esto sin su autorización. Y si algo le pasa, el testamento se ejecuta automáticamente. Salí de la oficina sintiendo algo extraño. Algo parecido a la paz. Pero también a la tristeza. Porque protegerme significaba alejarme. Significaba poner muros donde antes había puertas. Significaba aceptar que mi familia no era lo que yo había creído. Que el amor no era incondicional. Que incluso los hijos podían olvidar. Podían traicionar. Podían herir. Pasaron 3 semanas. Eduardo llamaba cada 2 días. Yo no contestaba. Dejaba que las llamadas fueran al buzón. Escuchaba sus mensajes después. Mamá, por favor. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, te extraño. Mamá, perdóname. Su voz cada vez más rota. Más desesperada. Pero yo no estaba lista. Todavía no. Isabel subía a visitarme cada tarde. Traía comida. Traía compañía. Traía normalidad. Ofelia, me decía, sé que duele. Pero hiciste lo correcto. Los hijos necesitan aprender que las madres también tienen límites. Que también pueden decir basta. Un día, mientras tomábamos café, me preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar. Ofelia, ¿tú crees que Eduardo realmente cambió? ¿O solo está asustado porque perdió todo? Me quedé pensando largo rato. No lo sé, Isabel, admití finalmente. No sé si su arrepentimiento es real o si solo es miedo. Miedo a quedarse solo. Miedo a enfrentar sus errores. Isabel asintió. El tiempo te lo dirá. Las acciones hablan más que las palabras. Si realmente cambió, lo verás. Si no, también lo verás. Y entonces sabrás qué hacer. Bebí mi café despacio. Sabía que tenía razón. Que el tiempo era el único juez verdadero. 2 meses después de todo lo que había pasado, algo cambió en mí. No fue repentino. Fue gradual.
como el amanecer que llega despacio, sin anunciarse. Me desperté una mañana y supe que no podía seguir viviendo en la amargura, que defender mi casa había sido necesario, pero que quedarme atrapada en el dolor no lo era. Mi esposo siempre decía que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en resentimiento. Y tenía razón. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja. Empecé a escribir. No sabía bien qué, solo dejé que las palabras fluyeran. Escribí sobre la casa, sobre lo que significaba para mí, sobre por qué había peleado tanto por ella. Y mientras escribía, algo se aclaró en mi mente. Esta casa no era solo paredes y recuerdos. Era un símbolo de que las mujeres como yo existimos. Trabajamos, compramos, construimos y merecemos respeto. Llamé a Isabel esa misma tarde. Necesito tu ayuda, le dije. Quiero hacer algo con esta casa. Algo que importe. Isabel llegó en 10 minutos con una libreta propia y ojos brillantes. Cuenta, dijo sentándose frente a mí. Respiré hondo. Quiero convertir parte de esta casa en un espacio comunitario. Para mujeres mayores. Para las que han sido desplazadas por sus familias. Las que han sido olvidadas. Las que necesitan un lugar donde recordar que todavía importan. Isabel se quedó en silencio un momento largo. Luego sonrió. Una sonrisa enorme, genuina. Ofelia, eso es hermoso. Eso es exactamente lo que este mundo necesita. Y yo te voy a ayudar. Empezamos a planear esa misma tarde. Decidimos usar el cuarto de Cristina, que llevaba años vacío. Lo convertiríamos en un espacio de reunión. Con sillas cómodas. Con libros. Con té y café. Un lugar donde las mujeres pudieran venir a hablar, a desahogarse, a ser vistas. Hablé con Mauricio, el síndico. Le expliqué mi idea. Él no solo la apoyó, sino que ofreció ayuda del edificio. Señora Ofelia, dijo, esto es exactamente lo que nuestra comunidad necesita. Hay tantas mujeres en este edificio que viven solas, que fueron desplazadas por sus propias familias. Usted les está dando voz. Les está dando dignidad. Conseguimos permisos. Mauricio habló con la junta de vecinos. Todos aprobaron. Isabel corrió la voz. Y yo empecé a transformar el cuarto. Pinté las paredes de color durazno. Un color cálido, acogedor. Compré cortinas nuevas, color crema. Coloqué estantes con libros donados por los vecinos. Puse una mesa redonda con 6 sillas. Preparé una pequeña estación de té con diferentes sabores. Jazmín, menta, manzanilla, canela. En la pared colgué un letrero que yo misma hice con madera reciclada. Decía simplemente, aquí importas. La primera reunión fue un sábado por la tarde. No sabía si alguien vendría. Isabel trajo galletas. Mauricio ayudó a acomodar las sillas. Yo preparé té y esperé. A las 3 en punto, tocaron la puerta. Era Sara, una mujer de 72 años que vivía en el 4º piso. La había visto en el elevador, pero nunca habíamos hablado mucho. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. Isabel vi el anuncio en el lobby. Claro, Sara, le dije con una sonrisa. Bienvenida. Sara entró despacio, mirando todo con ojos húmedos. Este lugar es precioso, susurró. Hace años que no me siento bienvenida en ningún lugar. Se sentó y empezó a hablar. Contó que su hijo y su nuera la habían sacado de su casa hace 3 años. Que la habían puesto en un departamento pequeño y oscuro. Que la visitaban una vez al mes, por obligación. Que se sentía invisible, desechable. Mientras hablaba, tocaron de nuevo. Llegó Tatiana, 68 años. Luego llegó otra mujer, y otra. En total, 6 mujeres esa primera tarde. Todas tenían historias similares. Familias que las habían desplazado. Hijos que se olvidaban de llamar. Nueras o yernos que las trataban como carga. Propiedades que casi pierden o que perdieron. Dignidad robada. Identidad borrada. Nos sentamos en círculo. Compartimos té. Compartimos historias. Compartimos lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no me sentía sola en mi dolor. No era la única.
Éramos muchas. Sara fue la que lo dijo primero. Gracias, Ofelia, dijo con voz quebrada. Gracias por recordarme que todavía existo. Que todavía tengo valor. Las demás asintieron. Tatiana tomó mi mano. Lo que estás haciendo aquí es más que un espacio, dijo. Es un refugio. Es un recordatorio de que merecemos respeto sin importar nuestra edad. Sentí algo cálido en el pecho. Algo que no había sentido desde antes de todo el problema con Raquel. Propósito. Significado. Renacimiento. Las reuniones se volvieron semanales. Cada sábado a las 3. El grupo creció. 10 mujeres. 15. 20. Tuvimos que pedir más sillas. Mauricio consiguió donaciones de una tienda de muebles. Isabel empezó a traer pastelitos cada semana. Yo preparaba diferentes tés, aprendía nuevas recetas. El espacio se llenó de vida, de voces, de risas, de sanación. Una tarde, mientras limpiaba después de una reunión, Sara se quedó para ayudarme. Ofelia, me preguntó mientras secaba las tazas, ¿tu hijo sabe lo que estás haciendo aquí? Negué con la cabeza. No. Eduardo sigue llamando, pero yo no contesto. Todavía no estoy lista. Sara asintió. Lo entiendo. Pero algún día vas a tener que decidir si lo perdonas o no. El rencor pesa. Ofelia. Pesa más que cualquier casa. Sabía que tenía razón. El rencor pesaba. Cada día que no contestaba las llamadas de Eduardo, sentía ese peso. Pero también sentía que perdonarlo demasiado pronto sería traicionarme a mí misma. Sería decirle que podía lastimarme sin consecuencias. No sé cómo perdonar esto, Sara, admití. No sé cómo mirar a mi hijo sin ver la traición. Sin recordar cómo planearon echarme. Cómo me midieron como si yo fuera un mueble viejo que reemplazar. Sara dejó el trapo sobre la mesa y me tomó de las manos. El perdón no significa olvidar. Ofelia. Significa soltar. Significa dejar de cargar el peso de lo que te hicieron. Puedes perdonar y aún así poner límites. Puedes perdonar y no volver a ser la misma con él. El perdón es para ti, no para él. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. Un miércoles por la tarde, 3 meses después de todo, Eduardo apareció de nuevo. Esta vez no tocó el timbre. Estaba sentado en el pasillo, frente a mi puerta, cuando llegué del mercado. Mamá, dijo levantándose rápidamente. Por favor, solo escúchame. 5 minutos. Eso es todo lo que pido. Miré las bolsas del mercado en mis manos. Miré su rostro demacrado, más delgado. Miré sus ojos, que ya no tenían esa arrogancia de antes. Solo cansancio. Solo dolor. Está bien, dije finalmente. 5 minutos. Abrí la puerta. Entramos. Eduardo miró alrededor. Vio las sillas en el cuarto de Cristina. Vio los libros. El letrero. Las tazas sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi nuevo proyecto, respondí. Un espacio para mujeres mayores que han sido desplazadas por sus familias. Para mujeres como yo. Eduardo se quedó mirando el letrero. Aquí importas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, empezó con voz temblorosa, he estado yendo a terapia. 2 veces por semana. Necesitaba entender cómo llegué a ser tan ciego. Cómo pude lastimarte así. Y he aprendido cosas. He aprendido que fui un hijo terrible. Que prioricé a mi esposa sobre ti sin cuestionarme si era lo correcto. Que me dejé manipular porque era más fácil que enfrentar la verdad. Se sentó en el sofá. Ese sofá lleno de historia. Raquel y yo nos divorciamos. Continuó. Firmamos los papeles la semana pasada. Ella nunca regresó después de ese día. Solo envió a un abogado. Se quedó con el carro. Yo me quedé con las deudas. No supe qué decir. Parte de mí sentía satisfacción. Otra parte sentía lástima. Eduardo no me miró. Solo siguió hablando. He estado viviendo en un departamento pequeño. Trabajo horas extra para pagar lo que debemos. Bueno, lo que debo. Todo a mi nombre. $120,000 perdidos. ¿Y sabes qué es lo peor, mamá? Lo peor no es el dinero.
Es saber que te perdí por eso. Que cambié a mi madre por una mujer que solo quería cosas. Que solo quería estatus. Que nunca me amó realmente. Ahí estás equivocado, dije finalmente. Lo peor no es que me hayas perdido. Lo peor es que estuviste dispuesto a perderme. Esa es la diferencia. Eduardo levantó la vista. Tienes razón, susurró. Y no sé si algún día podrás perdonarme. Pero necesito que sepas que estoy tratando de ser mejor. De ser el hijo que merecías tener. De ser el hombre que papá quería que fuera. Me mostró algo en su teléfono. Una foto. Era él, en un centro comunitario, sirviendo comida. Empecé a hacer voluntariado, explicó. En un comedor para personas de la tercera edad. 3 veces por semana. No lo hago para que tú me perdones. Lo hago porque necesito entender. Necesito ver a las personas mayores como seres humanos completos. No como estorbos. Como te vi a ti. Me senté frente a él. Los 5 minutos ya habían pasado. Pero no lo detuve. Eduardo, dije despacio, aprecio que estés intentando cambiar. Pero el cambio no se demuestra en semanas. Se demuestra en años. En acciones consistentes. No puedo perdonarte todavía. No porque no quiera. Sino porque necesito ver que este cambio es real. Que no es solo miedo a estar solo. Que no es solo culpa temporal. Asintió. Lo entiendo, mamá. Y no voy a presionarte. Solo quería que supieras que no me he rendido. Que voy a seguir tratando de ser mejor. Y que cuando estés lista, si algún día estás lista, aquí voy a estar. Se levantó para irse. Antes de llegar a la puerta, lo detuve. Eduardo. Se volteó. Puedes venir los sábados. A las reuniones. No como mi hijo. Como voluntario. Podemos usar ayuda sirviendo el té. Moviendo sillas. Escuchando. Sus ojos se iluminaron. De verdad, mamá. Asentí. De verdad. Pero con una condición. Ninguna de estas mujeres puede saber que eres mi hijo. Eres solo Eduardo. Un voluntario. Nada más. Acepto, dijo rápidamente. Acepto cualquier condición. Solo quiero ayudar. Quiero aprender. El primer sábado que Eduardo vino como voluntario, llegó 30 minutos antes. Tocó la puerta con suavidad. Traía una caja con galletas recién horneadas. Las hice yo mismo, dijo tímidamente. No sé si quedaron bien, pero quería contribuir. Las probé. Estaban buenas. No perfectas, pero hechas con esfuerzo. Con intención. Está bien, dije. Puedes ponerlas en la mesa. Cuando empezaron a llegar las mujeres, Eduardo las recibió con una calidez que no le había visto en años. Buenas tardes, señora, les decía. Permítame ayudarla con su bolso. Por favor, siéntese donde se sienta más cómoda. Puedo ofrecerle té. Las mujeres lo miraban sorprendidas. Un hombre joven, educado, atento. Algo raro en estos tiempos. Sara me miró con una ceja levantada. ¿Quién es él?, susurró. Un voluntario, respondí. Solo eso. Durante la reunión, Eduardo se sentó en una silla al fondo. No habló. Solo escuchó. Escuchó a Tatiana contar cómo su hija la había internado en un asilo sin consultarle. Escuchó a Sara hablar de cómo su hijo vendió sus joyas sin permiso. Escuchó a otra mujer, Elvira, contar cómo su familia había olvidado su cumpleaños por 3er año consecutivo. Vi cómo los ojos de Eduardo se llenaban de lágrimas. Cómo apretaba los puños. Cómo respiraba profundo para no llorar. Al final de la reunión, ayudó a lavar las tazas. A guardar las sillas. A barrer el piso. Trabajó en silencio, con la cabeza gacha. Cuando todas se fueron, se quedó parado en medio del cuarto. Mamá, dijo con voz rota, yo hice eso. Yo fui ese hijo. Ese que olvida. Ese que desplaza. Ese que trata a su madre como si fuera invisible. Asentí. Sí, Eduardo. Lo fuiste. Pero ahora lo sabes. Y saber es el primer paso para cambiar. Las semanas pasaron. Eduardo vino cada sábado. Sin falta. Lloviera o hiciera sol. Llegaba temprano.
Se iba tarde. Las mujeres empezaron a tomarle cariño. «Ay, Eduardo», le decía Sara, «eres un muchacho tan atento. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti». Eduardo me miraba de reojo. Yo no decía nada. Solo sonreía. Un día, Tatiana le preguntó directamente: «Eduardo, ¿tienes familia? ¿Cómo es tu relación con tu mamá?» Eduardo bajó la vista. «Cometí errores terribles con mi madre», dijo. «La lastimé profundamente. Y ahora estoy tratando de aprender a ser mejor. Para ella. Y para todas las mujeres como ella». Las mujeres se miraron entre sí. Hubo un silencio respetuoso. Luego Sara habló. «El hecho de que lo reconozcas ya es mucho, Eduardo. La mayoría de los hijos nunca lo hacen. Nunca admiten que lastimaron, que olvidaron, que desplazaron. Tú estás aquí. Estás aprendiendo. Eso dice mucho de tu carácter». Eduardo se limpió las lágrimas disimuladamente. «Gracias, señora Sara. Eso significa mucho». Un sábado, 2 meses después de que Eduardo empezara a venir, Isabel llegó con una noticia. «Ofelia, hay un periodista del diario local que quiere hacer una nota sobre lo que estás haciendo aquí, sobre este espacio. Dice que es inspirador, que más comunidades deberían tener algo así». Me sentí nerviosa. «No sé, Isabel. Esto no lo hice para salir en el periódico. Lo hice porque era necesario». Isabel me tomó de las manos. «Precisamente por eso debes hacerlo. Porque otras mujeres necesitan saber que esto existe. Que no están solas. Que hay lugares donde importan». Acepté la entrevista. El periodista llegó un miércoles. Se llamaba Luis. Traía una cámara pequeña y una libreta. Me hizo preguntas sobre cómo había nacido la idea, sobre por qué era importante, sobre mi historia personal. Le conté todo. La casa, la escritura falsa, el intento de desplazarme, mi decisión de convertir el dolor en propósito. Luis escribía rápido, asintiendo. «Señora Ofelia», me dijo al final, «su historia va a resonar con miles de personas, especialmente con mujeres mayores que viven lo mismo. Usted está dándoles voz». El artículo salió 2 semanas después. Ocupaba toda una página. Había fotos del espacio, de las mujeres en círculo, de las tazas de té, de mí, sonriendo junto al letrero que decía «Aquí importas». El título era «La casa que no pudieron robarle, ahora es refugio para otras». Leí el artículo 3 veces. Luis había capturado todo. El dolor, la lucha, el renacimiento. Al final del artículo había una frase mía que no recordaba haber dicho, pero que era completamente cierta. Las mujeres mayores no somos muebles viejos que se descartan. Somos bibliotecas vivientes que merecen respeto. Después de que el artículo salió, todo cambió. Mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de toda la ciudad llamaban preguntando si podían venir, si podían ser parte del grupo. Mauricio tuvo que conseguir un salón más grande en el edificio. Las reuniones crecieron. 30 mujeres. 40. 50. Tuvimos que organizarnos en 2 grupos. Uno los sábados, otro los miércoles. Eduardo seguía viniendo. Ahora a ambas reuniones. Seguía sirviendo té. Seguía escuchando. Seguía aprendiendo. Una tarde, después de una reunión, Sara se me acercó. «Ofelia, necesito decirte algo. Ya sé quién es Eduardo. Vi la foto del artículo. La que está en tu repisa. Es tu hijo». Me quedé en silencio. Sara continuó. «No dije nada porque respeto tu decisión de mantenerlo en privado. Pero necesito que sepas algo. Ese muchacho cambió. Lo veo en sus ojos. En cómo trata a cada mujer que llega aquí. Con reverencia. Con respeto. Como si cada una de nosotras fuera su propia madre. Eso no se puede fingir, Ofelia. Eso es real». Esa noche, después de que todos se fueron, Eduardo se quedó ayudándome a limpiar. Trabajamos en silencio durante un rato. Luego, mientras secaba las tazas, habló. «Mamá, sé que todavía no me has perdonado. Y lo entiendo.
Pero necesito que sepas que estos meses han sido los más importantes de mi vida. He aprendido más aquí, escuchando a estas mujeres, que en todos mis años de adulto. He aprendido sobre dignidad, sobre respeto, sobre el valor de las personas sin importar su edad. Lo miré. Realmente lo miré. Ya no era el hombre arrogante que había medido mi sala. Ya no era el hijo ciego que había elegido a su esposa sobre su madre. Era alguien diferente. Alguien que estaba creciendo. Alguien que estaba sanando. Eduardo, dije despacio, el perdón no llega de golpe. Llega en capas. Como pintura. Una capa a la vez. Y creo que estoy empezando a pintarte de nuevo. A verte de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es más de lo que merezco, mamá. Te lo juro. Negué con la cabeza. No es más de lo que mereces. Es exactamente lo que mereces por hacer el trabajo. Por mostrarme con acciones, no solo con palabras, que cambiaste. Nos abrazamos. Por primera vez en casi un año. Un abrazo largo. Apretado. Lleno de todo lo que no podíamos decir con palabras. Dolor. Perdón. Esperanza. Amor. 3 meses después, en una reunión de sábado, pasó algo inesperado. Llegó una mujer nueva. Más joven que las demás. Tal vez 50 años. Entró con la cabeza gacha, los ojos rojos. Isabel la recibió y la guió a una silla. Cuando la mujer levantó la vista, Eduardo se puso pálido. Era Raquel. El silencio fue inmediato. Todas las mujeres miraban entre Eduardo y Raquel. Yo me quedé paralizada. Raquel tenía el rostro demacrado. Más delgada. Sin maquillaje. Sin esa arrogancia que antes la definía. Yo, empezó con voz temblorosa, vi el artículo en el periódico. Leí sobre este lugar. Sobre lo que hacen aquí. Y pensé que tal vez yo también necesitaba estar aquí. Sara habló primero. Todas son bienvenidas aquí, dijo con firmeza. Sin importar su pasado. Sin importar sus errores. Este es un espacio de sanación. Raquel asintió. Gracias. Yo no sé si tengo derecho a estar aquí. Pero he perdido todo. Mi matrimonio. Mi casa. Mi dignidad. Y me di cuenta de que yo fui la villana en la historia de alguien más. En la historia de Ofelia. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón. Raquel me miró directamente. Señora Ofelia, dijo, no espero su perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepa que ahora entiendo. Entiendo lo que le hice. Entiendo el dolor que causé. Y si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Me quedé de pie, mirándola. Esta mujer que había intentado robarme mi casa. Mi dignidad. Mi lugar en el mundo. Esta mujer que había manipulado a mi hijo. Que me había tratado como estorbo. Ahora estaba frente a mí, rota. Humilde. Humana. Raquel se sentó en la única silla vacía, al otro extremo del círculo. Eduardo no se movió de su lugar junto a la ventana. Las demás mujeres esperaban. Esperaban mi reacción. Mi palabra. Mi decisión. Porque este era mi espacio. Mi refugio. Y ahora la mujer que había intentado destruirme pedía entrar. Respiré profundo. Miré a Sara. Ella asintió casi imperceptiblemente, como dándome permiso para sentir lo que necesitara sentir. Raquel, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Este espacio existe porque mujeres como yo fuimos desplazadas. Olvidadas. Tratadas como si no importáramos. Tú fuiste parte de eso. Tú trataste de borrarme de mi propia casa. Raquel bajó la cabeza. Lo sé, susurró. Lo sé y me avergüenzo cada día. Levanté la mano. No he terminado. Ella levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. Pero también sé, continué, que el dolor transforma a las personas. Que perderlo todo te enseña lo que realmente importa. Y si estás aquí, si realmente viniste a sanar y no a manipular, entonces tienes que entender algo. Aquí no hay espacio para el ego. No hay espacio para la falsedad. Aquí solo hay verdad. Dolor honesto.
Y trabajo real para ser mejores. Raquel asintió. Entiendo. Y acepto esas condiciones. Solo necesito un lugar donde aprender. Donde entender que me convirtió en la persona que fui. Sara tomó la palabra. Todas hemos sido villanas en algún momento de nuestras vidas, dijo mirando a Raquel. Todas hemos lastimado a alguien. La diferencia está en reconocerlo. En hacer el trabajo para cambiar. Si vienes con humildad, eres bienvenida. Raquel se limpió las lágrimas. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Eduardo seguía inmóvil. Podía ver la tensión en sus hombros. La forma en que apretaba la mandíbula. Esa tarde, Raquel solo escuchó. No habló de su historia. No se victimizó. Solo escuchó a las demás mujeres. Escuchó a Tatiana hablar de su hija. Escuchó a Elvira contar sobre su familia. Escuchó atentamente, con los ojos rojos, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó la reunión, ayudó a recoger las tazas sin que nadie se lo pidiera. Trabajó en silencio, junto a Eduardo. Ellos no se hablaron, ni se miraron. Solo trabajaron. Antes de irse, Raquel se acercó a mí. Señora Ofelia, ¿puedo regresar la próxima semana? Lo miré a los ojos buscando falsedad, buscando manipulación. Pero solo vi cansancio. Solo vi una mujer rota tratando de encontrar un camino de vuelta a la humanidad. Puedes regresar, dije, pero con una condición. Tienes que ser completamente honesta. Sobre todo, sobre por qué hiciste lo que hiciste. Sobre quién eras. Sobre quién quieres ser. Nada de medias verdades. Acepto, dijo. Lo prometo. Raquel regresó el siguiente sábado. Y el siguiente. Y el siguiente. Durante las primeras semanas, solo escuchaba. Pero en la quinta semana, Sara le pidió que compartiera. Raquel, dijo gentilmente, ¿estás lista para hablar? Para contarnos tu historia. Raquel miró alrededor del círculo. Todas las mujeres esperaban. Respiró profundo. Está bien, dijo. Voy a contarles quién fui. ¿Y por qué llegué a este punto? Empezó despacio. Crecí en una familia pobre, dijo. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi madre trabajaba 3 empleos para mantenernos. Yo crecí viendo cómo el mundo trataba a las mujeres sin recursos. Cómo las ignoraba. Cómo las pisoteaba. Y juré que yo no sería así. Que yo tendría casa propia. Seguridad. Estabilidad. Pero ese deseo se convirtió en obsesión. En avaricia. Dejé de ver a las personas. Solo veía lo que podían darme. Las mujeres escuchaban en silencio. Raquel continuó. Cuando conocí a Eduardo, vi una oportunidad. Un hombre bueno con una madre que tenía una casa hermosa. Y en lugar de construir mi propia vida, decidí tomarla de alguien más. Decidí desplazar a Ofelia. Convencí a Eduardo de que ella estorbaba. De que merecíamos ese espacio. Manipulé. Mentí. Me convertí en la persona que odiaba. En mi padre. En alguien que toma sin dar. Que usa sin agradecer. Se le quebró la voz. Y cuando perdí todo, cuando la escritura resultó ser falsa, cuando Eduardo me dejó, pensé que era el fin. Que había tocado fondo. Pero entonces vi el artículo sobre Ofelia. Sobre este espacio. Y me di cuenta de que mi castigo no era perder la casa. Era darme cuenta de que había intentado destruir a una mujer que merecía todo mi respeto. Una mujer que había trabajado por lo suyo. Que había criado a su familia sola. Que había construido algo real mientras yo solo quería robar algo fácil. Sara le pasó un pañuelo. Raquel se limpió los ojos. Ahora vivo en un cuarto pequeño, continuó. Trabajo limpiando casas. Apenas me alcanza para comer. Pero por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo mío. Con mis manos. Con mi esfuerzo. Y duele. Duele tanto. Pero es honesto. Es real. Y necesito aprender de mujeres como ustedes. Mujeres que fueron desplazadas y sobrevivieron. Mujeres que encontraron propósito después del dolor. Tatiana habló. El primer paso es reconocer el daño, Raquel. Y lo acabas de hacer. Eso requiere coraje.
Ahora viene el trabajo difícil. Mantenerte en ese camino. Ser consistente. Probarte a ti misma que el cambio es real. Raquel asintió. Estoy dispuesta. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Isabel agregó algo. Y también tienes que perdonarte a ti misma eventualmente. No ahora. Todavía no. Pero algún día. Porque cargando esa culpa eternamente no vas a poder ayudar a nadie. Ni a ti misma. Después de esa reunión, algo cambió en la dinámica del grupo. Raquel empezó a participar más. Compartía lo que estaba aprendiendo en terapia, porque también había empezado a ir. Hablaba sobre los patrones que había identificado en su comportamiento. Sobre su miedo a la pobreza que la había convertido en alguien cruel. Sobre su necesidad de validación externa que la había hecho buscar estatus sobre sustancia. Las mujeres la escuchaban. La aconsejaban. Le daban perspectiva. Eduardo y Raquel eventualmente empezaron a hablar. Conversaciones cortas al principio. Sobre el té. Sobre el clima. Sobre las galletas que él traía. Nada profundo. Pero civilizado. Respetuoso. Un día, después de una reunión, Raquel se acercó a Eduardo. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó. Eduardo me miró. Yo asentí. Salieron al pasillo. Hablaron durante 20 minutos. Cuando regresaron, ambos tenían los ojos rojos pero las expresiones tranquilas. Eduardo me contó después que habían hablado. Raquel me pidió perdón, dijo. Me dijo que me usó. Que nunca me amó de verdad. Que amaba la idea de lo que yo representaba. Seguridad. Estabilidad. Una familia que ella nunca tuvo. Y que lo siente. Que siente haberme convertido en alguien que yo no era. Alguien que traicionó a su propia madre. Le pregunté cómo se sentía con eso. Liberado, respondió. Finalmente liberado. Porque ahora sé que nada de lo que pasó fue amor real. Y eso me permite soltarlo. Soltar la idea de lo que pensé que teníamos. Pasaron 6 meses. El grupo seguía creciendo. Raquel seguía viniendo. Seguía trabajando. Seguía siendo honesta. Un sábado, después de la reunión, se me acercó con una propuesta. Señora Ofelia, empezó nerviosamente, he estado pensando. Yo limpio casas ahora. Y muchas de las señoras del grupo necesitan ayuda con eso. Sus familias no las ayudan. Están solas. ¿Qué le parecería si yo ofreciera mis servicios gratis una vez al mes? A las mujeres del grupo. Como forma de retribuir. Como forma de servir. La miré sorprendida. Raquel, eso significaría mucho trabajo extra para ti. Ya trabajas 6 días a la semana. Ella asintió. Lo sé. Pero necesito hacer esto. Necesito servir a las personas que representan lo que yo traté de destruir. No por culpa, sino por propósito. Por construir algo bueno de algo malo. Acepté. Y así comenzó. Raquel empezó a limpiar las casas de las mujeres mayores del grupo. Una cada sábado después de las reuniones. Lo hacía gratis. Con dedicación. Con respeto. Las mujeres al principio eran escépticas. Pero con el tiempo, vieron que era genuino. Que no había agenda oculta. Solo servicio. Solo redención. Sara fue la primera en decirlo en voz alta. Raquel está cambiando de verdad, me dijo un día mientras tomábamos café. Lo veo en sus ojos. En cómo se arrodilla para limpiar los rincones de mi casa que yo ya no puedo alcanzar. En cómo me pregunta si estoy bien. Si necesito algo. Esa no es la misma mujer que llegó aquí hace 6 meses rota y desesperada. Esta es una mujer que está renaciendo. Yo también lo veía. Y lentamente, muy lentamente, algo en mí empezaba a cambiar. No era perdón todavía. No completamente. Pero era algo cercano. Era reconocimiento de que las personas pueden transformarse. Que el dolor puede ser maestro. Que incluso quienes nos lastiman profundamente pueden aprender. Pueden crecer. Pueden convertirse en algo mejor. 3 años pasaron desde aquel día en que Mauricio tocó mi puerta con la verdad en sus manos. 3 años desde que mi vida se partió en 2. Antes y después. Dolor y renacimiento. Pérdida y propósito.
El espacio que había creado en mi casa se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé. Ya no era solo un cuarto con sillas y té. Era un movimiento. Otras comunidades en la ciudad habían empezado sus propios grupos. Inspirados por el artículo. Inspirados por nuestra historia. Eduardo se había convertido en coordinador oficial del programa. Dejó su trabajo corporativo y ahora se dedicaba tiempo completo a esto. A ayudar a mujeres mayores. A crear espacios seguros en diferentes vecindarios. A entrenar a otros voluntarios. A ser el hijo que siempre debió ser, no solo para mí, sino para todas las madres olvidadas del mundo. Lo veía trabajar y sentía algo que no había sentido en años. Orgullo. Orgullo genuino. Raquel también seguía ahí. Ya no limpiaba casas. Había estudiado para ser asistente social. Trabajaba ahora en un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar. Seguía viniendo a nuestras reuniones cada sábado. Seguía siendo honesta. Seguía creciendo. Una tarde, 3 años después de todo, ella y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos evitado. La conversación real. Estábamos solas en la cocina, preparándote para la reunión. Señora Ofelia, dijo de repente, necesito preguntarle algo. Y necesito que sea honesta conmigo. La miré. Adelante. Respiró profundo. Usted me perdonó. ¿De verdad me perdonó? ¿O solo me tolera porque soy parte del grupo? Me quedé en silencio un momento largo. Pensando. Buscando la verdad en mi propio corazón. Al principio, admití, solo te toleraba. Venías aquí y yo te veía como la mujer que intentó robarme mi casa. Mi dignidad. Mi lugar en el mundo. Cada vez que te miraba, recordaba ese día. Las llaves en tu mano. La cinta métrica cayendo al suelo. Tu cara cuando Mauricio dijo la verdad. Raquel asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Sigo siendo esa persona en sus recuerdos. Levanté mi mano. Espera. Déjame terminar. Eras esa persona. Pero ya no lo eres. He visto tu transformación. No solo la he escuchado. La he visto. Te he visto arrodillarte a limpiar casas de mujeres que podrían haber sido yo. Te he visto llorar cuando Sara cuenta su historia. Te he visto servir sin esperar nada a cambio. Y eso no se puede fingir durante 3 años. Eso es real. Eso es cambio genuino. Raquel se cubrió el rostro con las manos. Yo no merezco su perdón, sollozó. No merezco su bondad. Caminé hacia ella. Le quité las manos de la cara. La miré directamente. Raquel, el perdón no es algo que se merece. Es algo que se da. Y yo te lo doy. No porque olvidé lo que hiciste, sino porque vi quién te convertiste. Y esa mujer merece una segunda oportunidad. Nos abrazamos. Un abrazo largo, lleno de años de dolor transformado en sanación. Esa tarde, durante la reunión, algo especial pasó. Sara anunció que se mudaría con su hijo, pero no por obligación. Su hijo había venido a una de nuestras reuniones meses atrás. Había escuchado, había aprendido, y había pedido perdón. Ahora quería que su madre viviera con él, no como carga, sino como la matriarca respetada que siempre debió ser. Todas aplaudimos. Sara lloraba de felicidad. Ofelia, me dijo, esto no habría pasado sin ti. Sin este espacio. Mi hijo nunca habría entendido el daño que causó. Tatiana también tenía noticias. Su hija había empezado terapia después de que Tatiana le compartió el artículo del periódico. Habían empezado a reconstruir su relación. Lentamente. Con honestidad. Con límites claros pero con amor. Una historia tras otra. Familias sanando. Mujeres recuperando su dignidad. Todo porque un día yo decidí no desaparecer. Decidí luchar. Decidí convertir mi dolor en algo útil. Al final de la reunión, Eduardo tomó la palabra. Quería compartir algo, dijo. Hace 3 años, yo era el peor tipo de hijo. El tipo que olvida. El que desplaza. El que prioriza todo menos a quien lo crió. Mi madre pudo haberme cerrado la puerta para siempre. Pudo haberme borrado de su vida como yo intenté borrarla a ella. Pero no lo hizo. Me dio la oportunidad de aprender.
de crecer, de ser mejor. Y quiero que todas ustedes sepan que si tienen hijos que las lastimaron, hay esperanza. Si esos hijos están dispuestos a hacer el trabajo, a ser humildes, a servir, hay esperanza. Las mujeres lo escuchaban con atención. Algunas lloraban. Eduardo continuó. Pero también quiero decirles que ustedes no tienen obligación de perdonar. No tienen obligación de dar segundas oportunidades. El perdón es un regalo, no un requisito. Y si deciden no perdonar, eso también está bien. Porque ustedes ya dieron suficiente. Ya sacrificaron suficiente. Ahora es su turno de vivir en paz, con o sin la gente que las lastimó. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté junto a la ventana. La misma ventana donde Raquel había planeado poner plantas de revista. La misma ventana donde yo había mirado el parque durante 28 años. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Todo estaba tranquilo. Pensé en mi esposo, en sus cartas, en sus palabras. Esta casa no es solo paredes. Es tu fortaleza. Tenía razón. Siempre tuvo razón. Saqué una de sus cartas. La última que escribió. La que nunca me había atrevido a leer completa porque dolía demasiado. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Ofelia, decía, para cuando leas esto, ya habré partido. Y tú estarás enfrentando el mundo sola. Pero quiero que sepas algo. Tú eres la mujer más fuerte que he conocido. Más fuerte que cualquier tormenta. Más fuerte que cualquier pérdida. Y si algún día alguien intenta hacerte pequeña, recuerda esto. Tú no eres pequeña. Eres inmensa. Eres una biblioteca de sabiduría. Una montaña de fortaleza. Un océano de amor. No dejes que nadie te reduzca. Nunca. Las lágrimas corrían por mi rostro. Seguí leyendo. Y si logras convertir tu dolor en algo hermoso, si logras tomar lo que te lastima y transformarlo en algo que sana a otros, entonces habrás entendido el secreto de la vida. El legado no es un monumento. Es un mapa. Es el camino que dejas para que otros lo sigan. Para que otros encuentren su propia fortaleza. Su propio propósito. Su propia voz. Doblé la carta con cuidado. La guardé junto a mi corazón. Mi esposo había visto mi futuro antes de que yo lo viviera. Había sabido que yo encontraría el camino. Que transformaría el dolor. Que dejaría un mapa. Me levanté y caminé por mi casa. Mi casa. La que compré con el dinero de mis padres. La que defendí con mi verdad. La que convertí en refugio. Cada rincón tenía historia. Pero ya no era solo historia de dolor. Era historia de renacimiento. Pasé por el cuarto que ahora era nuestro espacio de reunión. Vi las sillas vacías esperando el próximo sábado. Vi el letrero que yo misma había hecho. Aquí importas. Esas 2 palabras habían cambiado tantas vidas. Incluida la mía. Porque al crear un espacio donde otras mujeres importaban, yo había recordado que yo también importaba. Que mi vida tenía valor. Que mi historia merecía ser contada. Que mi existencia no era negociable. Salí al balcón. El aire fresco de la noche me acarició el rostro. Miré las estrellas. Las mismas estrellas que mi esposo y yo mirábamos juntos. Las mismas estrellas que habían visto mi dolor. Mi lucha. Mi victoria. Cerré los ojos y susurré. Lo logré. Amor. Tomé el dolor y lo convertí en propósito. Tomé la traición y la convertí en enseñanza. Tomé la casa que quisieron robarme y la convertí en hogar para cientos de mujeres. Lo logré. El viento susurró de vuelta, como si él me respondiera desde algún lugar lejano. Abrí los ojos. La ciudad seguía brillando. La vida seguía moviéndose. Y yo seguía aquí, de pie, fuerte, completa. Ya no era solo Ofelia, la mujer que casi pierde en su casa. Era Ofelia, la mujer que convirtió su fortaleza en refugio. La mujer que enseñó que el perdón es poderoso, pero que los límites también lo son. La mujer que probó que las mujeres mayores no somos invisibles. Somos esenciales. Regresé adentro. Me preparé para dormir. Pero antes, escribí algo en mi diario. Algo que quería recordar. Algo que quería dejar para Cristina, para Eduardo,
para todas las mujeres que vendrían después. Escribí: la justicia no grita, llega. Y cuando llega, transforma todo. No solo castiga, sana. No solo destruye, reconstruye. Y el legado más grande que podemos dejar no es una propiedad. Es un mapa hacia la dignidad, hacia el respeto, hacia recordar que siempre, siempre importamos. Cerré el diario. Apagué la luz. Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi fortaleza. Y por primera vez en años, dormí profundamente. Sin miedo, sin dolor. Solo paz. Paz ganada. Paz merecida. Paz eterna.